Listo, Javi, todo tuyo. Gracias. Buenas noches, mis hermanas. Pues vamos a iniciar este tiempo que tenemos con nuestro Señor. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Le invito a que incline su rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo, Padre, el cual nos permite estar aquí nuevamente reunidas, Señor, con el propósito, Padre, de seguir siendo ministradas por su palabra, Señor. Le doy gracias, Señor, por la vida de cada una de mis hermanas aquí presentes, Padre, por poner el querer como el hacer en ellas, bendito Dios. Le pido, Padre, que me conceda la gracia de su Santo Espíritu, Señor, para que yo pueda hablar, Señor, conforme a lo que usted ponga, Señor, en mi corazón, en mi boca, Señor. Y que esta palabra, Señor, así como ha sido de bendición para mi vida, Señor, sea de bendición para mis hermanas, Padre. Denos ese oído atento, Señor, y sobre todo, Padre, ayúdenos a poner por obra su palabra, Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues el tema que me toca compartirles, así como decía mi hermana Mari, ¿verdad? Es ¿por qué juzgamos? Como pregunta, ¿verdad? Y la cita bíblica en la que vamos a estar estudiando es 1 Corintios 4:5, que dice así la palabra del Señor: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. La importancia de no juzgar antes de tiempo. El libro de 1 Corintios es una carta escrita por el apóstol Pablo a los cristianos que se encontraban en la ciudad de Corintio. En este capítulo en particular, Pablo está hablando acerca de su papel como apóstol y de cómo los miembros de la iglesia no deben juzgar y menospreciar a los líderes de la iglesia. En este versículo, Pablo nos está recordando la importancia de no juzgar a los demás antes de tiempo, ya que el único que verdaderamente conoce las intenciones del corazón de cada persona es Dios. Además, también nos recuerda que llegará un momento en que Dios juzgará a cada uno de nosotras y recibiremos nuestro castigo y recompensa según nuestras acciones y pensamientos. Amén. ¿Cómo no juzgar a los demás? Como hemos observado, al juzgar a los demás, solemos estar señalando aquellas cosas que menos nos gusta de nosotros. Esto suele ser algo de lo que muchas veces no nos damos cuenta. Para poder aprender de esta situación, es recomendable que trabajemos en los siguientes aspectos. Punto número 1, analiza tu actitud. Cuando juzgues, intenta analizar qué es lo que te molesta del comportamiento de la otra persona y cómo puede estar relacionado a ti. Punto número 2, trabaja tus inseguridades. Si piensas que juzgas demasiado a los de tu alrededor, es importante que empieces analizando cuáles son. De esta forma, intentas aprender de estos juicios hacia los demás para desarrollar tus fortalezas y habilidades personales. El siguiente punto sería crear un diálogo más positivo. Como hemos señalado, muchas veces las personas que juzgan suelen ser muy críticas con ellas mismas. De este modo, esta actitud puede ser una señal de que necesitas trabajar en tu diálogo interior y crear una visión más positiva de ti misma. Otro punto sería cuidar tu autoestima antes de juzgar a alguien. Piensa si lo que estás criticando es algo que tú desearías tener.
En estos casos, quizás es que tu autoestima no esté cuidada. Las inseguridades, la falta de autoestima y la visión demasiado crítica puede acabar haciendo que te conviertas en alguien que juzga a los demás de manera constante. Mateo 12, 36 y 37 dice: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mis hermanas, algo que me ponía el Señor en mi corazón, que el chisme, el juicio o la murmuración es algo con lo que a diario batallamos, ¿verdad? Pues viene de nuestra naturaleza caída. Cada día, siempre yo en mi oración, ¿verdad?, le pido al Señor que me guarde, ¿verdad? Siempre en mi oración le pido: Señor, guárdame de todo chisme, de todo juicio, de toda murmuración, porque sabemos que nuestra carne, ¿verdad?, se deleita de todo eso. Y yo haciendo mi tema, me pasó algo, ¿verdad?, en mi vida cotidiana, algo tan simple. Yo hago un ejercicio, ¿verdad?, un ejercicio físico, y para ir a mi ejercicio siempre me llevo una toalla, y ese día pues había comprado una toalla, iba estrenando mi toalla a mi ejercicio. Llego a mi ejercicio, termino mi ejercicio y dejo mis cosas junto a las de una compañera. Y tiro un poquito y esa compañera me dice: Gaby, ¿esas son tus cosas? Y le digo: sí. Dice, para que no se te vaya a olvidar nada. Cuando yo ya voy a recoger mis cosas, ya no estaba mi toalla. ¿Y qué creen que estaba pensando? Se la llevó mi amiga. Y mi toalla, yo buscando, la verdad. Mi maestra, pues le comento, ¿verdad?, maestra, pues no está mi toalla. ¿Y dónde la dejaste? Le digo: las dejé junto a las de mi compañera fulana. Y me dice: pues mándale un mensaje, a lo mejor se la llevó por equivocación. Dije: bueno, pero la verdad me dio pena. Dije: pues a ver si sale mañana. A otro día me presenté y ya al finalizar la clase le pregunto a la maestra: maestra, ¿y no salió mi toalla? Y me dice: no, Gaby, no salió. Y me dice ella: oye, dice, ¿dónde compraste tu toalla? Porque me gustó. Chin, dije, Padre Santo, dije yo. Y créanme que toda la semana lo traje en mi corazón. Dije yo: Señor, o sea, pero Dios habló a mi corazón y me hizo que le entregara esa situación tan simple a Él, ¿verdad? Yo no vi quién tomó esa toalla. A mí no me consta que hayan sido ellas. Son personas que estimo y quiero mucho. Tengo muchos años haciendo ese ejercicio, son amigas ya. Y se lo entregué al Señor, ¿verdad? El Señor me decía: entrégame eso que traes, porque yo lo traía en mi semana, estudiaba el tema y decía: mira cómo va acorde, ¿verdad?, con la enseñanza que tú me estás dando, Señor. Y el Señor me dice: entrégame eso, ¿verdad? Y sobre todo, guarda tu corazón, ¿verdad? Él lo dice en su palabra, que guardemos nuestro corazón, ¿verdad?, por sobre todas las cosas. Y le dije: sí, es cierto, Señor. Y le pedí perdón porque decía yo: ciertamente era algo tan insignificante. ¿Cuánto puede valer una toalla, mis hermanas? Y yo ya estaba tomando el lugar que le corresponde a mi Señor. Estaba juzgando, ¿verdad?, a mis compañeras, a mis amigas, y reconozco que en su momento, ¿verdad?, mis pensamientos fueron de juicio, ¿verdad? Entonces yo le entregué esto al Señor y le dije: sí, cierto, Señor, yo te lo entrego a ti, te pido perdón y te pido que guardes mi corazón, ¿verdad?
Y también otra cosa que el Señor puso en mi corazón, pues es también, pues, el celular, ¿verdad? El celular es otra manera en el que nuestra carne se deleita, ¿verdad? Sabemos que son muchas aplicaciones, ¿verdad? Que nos llaman a estar nada más observando, ¿verdad? Y me decía el Señor sobre el tiempo que le damos, ¿verdad? Y ¿qué te incita a estar viendo, no sé, el Face? Yo la verdad no le entiendo a muchas aplicaciones, ¿verdad? Si acaso tengo el Face y poco me meto, pero el Señor hablaba a mi corazón que con qué intención yo me metía a ver esas aplicaciones, ¿verdad? O lo que la gente publicaba. Ciertamente, pues es un aparato que nos incita al chisme, al juicio, a la murmuración, ¿verdad? Y sabemos que pues esta actitud pues no le agrada al Señor, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de a veces meterme a los comentarios y de verdad que estamos viviendo tiempos muy difíciles donde no vemos empatía, donde vemos solo juicio, ¿verdad?, de las personas. Y yo le decía al Señor, cuando me daba oportunidad, ¿verdad?, de ver ese tipo de comentarios, decía, o sea, ¿quién es su maestro de esta gente, verdad, que con tanta ligereza juzga, ¿verdad?, sin conocer realmente los hechos, ¿verdad?, de lo que publica la gente? Entonces también esto me ponía mucho en mi corazón y el beneficio de la duda, mis hermanas. Quizás algunas situaciones nos van a dar el beneficio de la duda, pero pues esto no nos debe de llevar a hacer juicio, ¿verdad? Sino que debemos de llevar cualquier situación que venga a nuestras vidas, entregársela al Señor. Tenemos un Señor omnisciente, omnipresente, Él todo lo ve, Él todo lo sabe y Él es el único digno de juzgar, ¿verdad? Nosotros no somos quien para juzgar. Con esto yo no le quiero decir que no sea malo, ¿verdad?, que usted tenga ciertas aplicaciones, ¿verdad? Pero sí el Señor me hablaba mucho de cuidar el tiempo en el que le dedicamos a este tipo de aplicaciones o de entretenimiento, ¿verdad?, que nos damos y que cuidemos mucho nuestro corazón. Amén. Sabemos que al tener esta actitud en nosotros, pues hay consecuencias, ¿verdad? Vamos a ver las consecuencias de juzgar. A veces la gente piensa que es incorrecto juzgar de cualquier manera a otra persona. Aunque es verdad que no debemos condenar a los demás ni juzgarlos, será necesario que en el transcurso de nuestras vidas juzguemos conceptos, situaciones y personas. El Señor ha dado muchos mandamientos que no nos son posibles guardar sin formar juicios. Por ejemplo, Él ha dicho, guardaos de los falsos profetas y por sus frutos os conoceréis. Esto lo podemos ver en Mateo 7, 15 y 16. En muchas de las decisiones importantes que tendremos que tomar, será necesario que nos formemos un juicio de las personas. Por ejemplo, al escoger a nuestras amistades, al votar por líderes de gobierno y al elegir a nuestro cónyuge. El Señor nos ha dado una advertencia para guiarnos en los juicios que nos formemos de los demás, porque con el juicio con que juzgues serás juzgado, y con la medida con que midas se os volverá a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, mas no te fijas en la viga que está en tu propio ojo? O, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí hay una viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. En este pasaje de las Escrituras, el Señor enseña que la falta que veamos en otra persona a menudo es como una paja en el ojo de ella. En comparación con nuestras propias faltas, que son como una enorme viga en nuestros ojos,
A veces nos concentramos en las faltas de los demás cuando deberíamos estar esforzándonos por mejorar nuestra propia persona. Los juicios justos que nos formemos de otras personas pueden proveer la guía que necesiten y en algunos casos nos brindarán protección a nosotros y a nuestros familiares. Abordemos cualquier juicio de este tipo con cuidado y compasión. En lo posible, juzguemos las situaciones de las personas en lugar de juzgar a las personas mismas. Siempre que sea posible, evitemos juzgar hasta tener un buen conocimiento de los hechos y seamos siempre sensibles al Espíritu Santo, que puede guiarnos en nuestras decisiones. Amén. Proverbios 12:2 dice: la gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Examinémonos, mis hermanas. Amén. Vamos a ver razones por las que solemos juzgar a los demás. Todos juzgamos a los demás en algún momento u otro, pero cuando esto se convierte en un hábito, esto puede ser la señal de que existe un problema en nosotros. Está en nuestra naturaleza humana juzgar a los que nos rodean. De hecho, se trata de un instinto de supervivencia. Pero, ¿por qué puede ser malo juzgar demasiado a los demás? ¿O por qué solemos juzgar a los demás? En muchas ocasiones, las personas solemos juzgar a los demás sin tener en cuenta de que estos juicios pueden ser completamente incorrectos. En realidad, las personas juzgan a los demás sin conocerlos por las siguientes razones. Una de ellas, inseguridades. A menudo, las personas pueden juzgar sin conocer debido a que no reconocemos en algunas actitudes que los demás hacen. De este modo acabamos siendo críticos con los otros debido a que nos sentimos identificadas con las inseguridades que muestran y que nosotros también queremos solucionar. Segundo punto sería pensamientos negativos. Cuando tenemos tendencia a hablar a nosotras mismas a través de palabras negativas, es normal que empecemos a juzgar sin conocer a los demás con el mismo criterio. Otro punto sería la baja autoestima. Las personas que suelen juzgar a los demás tienden a basarse en sus propios sentimientos y experiencias pasadas. De esta forma, si alguien les ha hecho sentirse inferiores, sin valor o no deseados, pueden mostrar un comportamiento más crítico y degradante hacia las otras personas. Otro punto sería el estilo de crianza crítico. La tendencia a juzgar a los demás también suele estar muy relacionada con la educación y las experiencias pasadas que ha vivido una persona. Por lo general, los que han sido criados a través de los juicios y las críticas pueden aprender este tipo de comportamiento. Otro punto sería compararse con los demás. Cuando las personas son críticas con los demás, pueden comportarse como si se sintieran superiores a los otros o a las otras, cuando en realidad es todo lo contrario. Esta clase de actitudes que se refleja a través de juzgar a los demás solo refleja el sentimiento de inferioridad que pueden sentir las personas. Y el otro punto sería falta de control. Cuando las personas sienten que muchos aspectos de su vida están fuera de su control, pueden juzgar a los demás para sentir cierta seguridad. La falta de control suele suceder cuando las personas no están satisfechas con las elecciones de vida que han tenido, lo que implica padecer de inseguridades y frustraciones. De este modo, en lugar de lidiar con esos sentimientos de incomodidad, muchas personas pueden llegar a atacar a los demás cuando no estamos satisfechos o agradecidos con lo que tenemos. Y el otro punto sería envidia. Todos podemos sentir envidia de los demás,
Se trata de una reacción completamente natural que debemos afrontar en un momento u otro de nuestras vidas. En algunas ocasiones las personas podemos juzgar sin conocer a los demás debido a este sentimiento. Estas son algunas de las razones por las que podemos juzgar a los demás. Como vemos, muchas están relacionadas con problemas en nuestra seguridad personal, confianza y autoestima. Por este motivo, si crees que sueles juzgar sin conocer a los otros, quizás esta actitud revele que requieres trabajar más en tu interior. Como vemos, muchas están relacionadas con problemas en nuestra seguridad personal, confianza y autoestima. Por ese motivo, si crees que sueles juzgar sin conocer a los otros, quizás esta actitud revele que requieras que trabajes más en tu interior. Bueno, ¿y cómo podemos cambiar estas razones o comportamientos que nos llevan a juzgar? Pues yendo a la palabra de Dios, a ese manual de vida que Dios nos dejó, ¿verdad? Mire, yo puse, para la inseguridad tenemos la gracia de Dios. Amén. En Cristo Dios ama escoger lo débil y lo necio, porque cuando seamos débiles, Él promete que su gracia será suficiente para nosotros, de tal manera que podamos gloriarnos en nuestras debilidades, por las que resaltará su fuerza. Amén. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 1, 27-31 y 2 Corintios 12, 9-10. Y pensamientos negativos, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 10:5, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Y para la baja autoestima, también la palabra de Dios nos dice que la humildad es el remedio para la demasía o la clase equivocada de autoestima. Filipenses 2:3 señala que antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo. Y para el estilo de crianza, Lucas 1:17 dice la palabra del Señor: será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Tenemos su sabiduría y la guianza de su espíritu para que nuestras generaciones futuras tengan una crianza conforme a los mandamientos de Dios. Amén. Compararse con los demás sería el otro punto. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 6:4, nos dice que cada uno debe evaluar sus propios actos y estar satisfechos de sus logros sin compararse con los demás. Y para la falta de control, pues tenemos el dominio propio. En 2 de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y para la envidia, la palabra de Dios nos dice en Hebreos 7:5, sean vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenemos ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén. Qué bendición, ¿verdad?, tener ese manual de vida que Dios nos ha dejado para pues batallar, ¿verdad?, para así, con esta actitud, ¿verdad?, que al Señor no le agrada, pues vayamos a la palabra de nuestro Señor, que Él siempre va a tener pues ese consejo sabio, ¿verdad?, para nuestra vida. Como conclusión final, mis hermanas, el versículo de 1 de Corintios 4:5 es un recordatorio importante de que debemos ser compasivos y amorosos con los demás y no saltar a conclusiones precipitadas sobre sus acciones. Además,
también nos recuerda que en algún momento seremos juzgados por Dios, por lo que debemos tratar de vivir nuestras vidas de una manera justa y piadosa. Con esta enseñanza en mente, podemos trabajar en ser personas más compasivas y amorosas y vivir nuestras vidas de una manera más significativa y auténtica. Juzgar es un uso importante de nuestro albedrío y requiere gran cuidado, en particular al formarnos opiniones acerca de otras personas. Todos nuestros juicios deben ser guiados por las normas de rectitud. Recordemos que solo Dios, que conoce el corazón de todos, puede realizar juicios definitivos de las personas. Desde un punto de vista bíblico, el juicio en sí no es necesariamente un pecado. Sin embargo, cuando el juicio se convierte en pecado. Los cristianos estamos llamados a discernir y a emitir juicios justos para hacerlo con humildad y sin condenación. Santiago 4:12 dice la palabra de Dios: solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez, solamente Él tiene el poder para salvar y destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Como seres humanos, a menudo nos encontramos juzgando a otra persona sin conocer las verdaderas intenciones detrás de sus acciones. Sin embargo, este versículo nos invita a tomar un paso atrás y a recordar que solo Dios es capaz de juzgar de una manera justa y equitativa. En lugar de juzgar a los demás, debemos tratar de ser comprensivos y mostrar amor y empatía hacia ellos. Además, también nos recuerda que en algún momento seremos juzgados por Dios, por lo que debemos tratar de vivir nuestras vidas de una manera justa y piadosa. Esto significa no hacer cosas buenas, sino también tener pensamientos positivos y tratar de ser lo más veraces y auténticas posibles. Para finalizar, mis hermanas, quiero compartirles una reflexión. Había una vez una señora que debía viajar en tren. Cuando la señora llegó a la estación, le informaron que su tren se retrasaría aproximadamente 1 hora. Un poco fastidiada, se compró una revista, un paquete de galleta y una botella de agua. Buscó un banco en el andén central y se sentó, preparada para la espera. Mientras hojeaba la revista, un joven se sentó a su lado y comenzó a leer un diario. De pronto, sin decir una sola palabra, estiró la mano, tomó el paquete de galleta, lo abrió y comenzó a comer. La señora se molestó un poco, no quería ser grosera, pero tampoco hacer de cuenta que nada había pasado. Así que, con un gesto exagerado, tomó el paquete, sacó una galleta y se la comió mirando fijamente al joven. Como respuesta, el joven tomó otra galleta y mirando a la señora a los ojos y sonriendo, se la llevó a la boca. Ya enojada, ella cogió otra galleta y con ostensibles señales de fastidio se la comió mirándolo fijamente. El diálogo de miradas y sonrisas continuó entre galleta y galleta. La señora estaba cada vez más irritada y el muchacho cada vez más sonriente. Finalmente, ella se dio cuenta de que solo quedaba una galleta y pensó: no podrá ser tan caradura, mientras miraba altaneramente al joven y al paquete. Con mucha calma, el joven alargó la mano, tomó la galleta, la partió en dos, con un gesto amable le ofreció la mitad a su compañera de banco. Gracias, dijo ella tomando con rudeza el trozo de galleta. De nada, contestó el joven sonriendo mientras comía su mitad. Entonces,
El tren anunció su partida. La señora se levantó furiosa del banco y subió a su vagón. Desde la ventanilla vio al muchacho todavía sentado en el andén y pensó: qué insolente y mal educado, ¿qué será de nuestro mundo? De pronto sintió la boca reseca por el disgusto. Abrió su bolso para sacar la botella de agua y se quedó estupefacta cuando encontró allí su paquete de galleta intacto. ¿Cuántas veces nuestros prejuicios y decisiones apresuradas nos hacen valorar erróneamente a los demás y cometer equivocaciones? ¿Cuántas veces la desconfianza hace que juzguemos arbitrariamente a las personas y a las situaciones, encasillándolas en ideas preconcebidas, alejadas de la realidad? ¿Te ha pasado esto alguna vez? A veces debemos recordar que no debemos juzgar antes de tiempo. Amén. Vamos a orar, mis hermanas. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, la cual es viva y eficaz, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por esta mala actitud de nosotros, Padre. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, te hemos fallado, Señor. Hemos sido con esta actitud, Señor, quizás muy ligeros, Señor, y te hemos ofendido, Señor, en muchas ocasiones, juzgando, Padre, no conociendo verdaderamente las situaciones, Padre. Juzgamos, Señor, según las apariencias, bendito Dios, o lo que oímos comentar. Te pedimos perdón, bendito Dios. Padre, guárdanos, Señor, guárdanos de todo chisme, de todo juicio, de toda murmuración, Padre Santo, porque sabemos que esto no te agrada, Señor. Ayúdanos, Padre, danos la gracia de tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, Señor, la cual tiene sentido y nos da el discernimiento de ponernos a cuentas contigo. Gracias, Señor. Gracias porque somos tus hijos, Señor, y tú al que amas disciplinas, Padre, así lo dice tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Te doy gracias por la vida de cada una de mis hermanas, Señor, que ha dejado quizás la comodidad, Señor, y ha venido aquí, bendito Dios, para ser ministrada por ti, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes, Señor, a poner por obra, Señor, y a poner en acción, Señor, todo lo que venimos a aprender, Señor, en esta tu casa, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén.